Marta Vera y hoy tenemos un nuevo tema. Pero antes de eso vamos a hacer nuestra oración para invocar al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude. Vamos a hacer nuestra señal de la cruz y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias por este nuevo día, gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu camino y a seguir teniendo más fe en ti. Envíanos a tu Espíritu Santo para que nos ilumine, nos abra nuestro entendimiento y nos haga saber qué es lo que quieres tú de nosotros en este día. Amén. Hoy tenemos el tema número 3, que lleva por nombre Celebramos la liturgia de la palabra. Nosotros ya sabemos que la Biblia es el libro sagrado de los católicos, donde está escrita la palabra de Dios. Y también sabemos que la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como ya sabemos, habla de los antepasados de Jesús y de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento habla de Jesús, de sus discípulos y de cómo inició la iglesia. Cuando a lo que le llamamos liturgia de la palabra es la parte donde se hacen las lecturas en la misa. La liturgia de la palabra se divide en partes, las cuales son: primera lectura, salmo responsorial; segunda lectura, aleluya u otras palabras de alabanza. Después seguimos con el evangelio, la homilía o sermón. Después rezamos el credo y por último la liturgia de la palabra termina con la oración de los fieles. Nosotros en cada domingo en la misa escuchamos 3 lecturas de la Biblia. Dios nos habla por medio de su palabra en cada misa. A esta parte de la misa se le llama liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra es la parte de la misa en la que escuchamos la palabra de Dios proclamada. ¿Qué quiere decir proclamada? Que Dios mismo nos habla a través de el sacerdote que lee, por ejemplo, el evangelio, y de las otras personas que leen las lecturas primeras. Proclamar significa anunciar la palabra de Dios o la buena nueva. Vamos a comenzar con lo que es la primera lectura. La primera lectura por lo general es tomada del Antiguo Testamento y nos habla sobre las cosas maravillosas que Dios hizo por su pueblo antes de nacer Jesús. Nos habla del amor de Dios por su pueblo. La primera lectura, el Salmo, y la segunda lectura nosotros lo escuchamos mientras estamos sentados. Ahora, después de la primera lectura viene el Salmo. Recuerden que el Salmo son poemas de amor y alabanza que el rey David escribió para Dios. Cuando la persona lee el Salmo, hay una parte en la que nosotros debemos de responder. Depende del Salmo que se esté leyendo, esa parte se responde. La misma persona nos dice cuál es. Se supone que el Salmo debe de ser cantado, por lo mismo que son cantos y alabanzas. Entonces, el Salmo en algunas partes sí se canta y en otras no. Después tenemos la segunda lectura. La segunda lectura, por lo general, viene del Nuevo Testamento y nos habla sobre las enseñanzas de los apóstoles y también sobre el inicio de la iglesia. Cada vez que las personas leen lo que es la primera lectura y la segunda lectura, al finalizar la persona dice palabra de Dios y nosotros tenemos que responder diciendo: te alabamos, Señor. Después de la segunda lectura se canta un aleluya. Cuando es Cuaresma no se canta aleluya, solo se reza honor y gloria a ti, Señor.
pero cuando no es Cuaresma decimos aleluya. El aleluya anuncia que enseguida viene lo que es la lectura del Evangelio. Esta parte se hace de pie. Nosotros estamos de pie cuando el sacerdote va a proclamar el Evangelio. El Evangelio es proclamado por el sacerdote o en todo caso por un diácono. El Evangelio no lo lee cualquier persona. Siempre tiene que ser el sacerdote o un diácono. Nosotros nos ponemos de pie en señal de respeto y de que vamos a poner en práctica lo que es la palabra de Dios, el Evangelio. Antes de comenzar el Evangelio, el Padre dice: proclamación del Evangelio según San, y puede ser San Marcos, San Lucas, San Mateo o San Juan. Ellos son los 4 evangelistas que nosotros tenemos en la Biblia. Solamente esos son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nada más. Y están en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el Padre dice eso, proclamación del Evangelio según San Mateo, vamos a decirlo, nosotros nos hacemos 3 cruces. Una en la frente, una en los labios y otra en el pecho. ¿Esto para qué? Nosotros al hacer esto estamos pidiendo que Dios entre en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, para que entendamos lo que Él nos quiere decir en ese momento. La cruz en la boca significa que nosotros debemos de compartirlo, debemos de hablarle a los demás sobre lo que Dios nos quiso decir en ese momento. Y por último, la cruz en el pecho, junto al corazón, es para que nosotros de verdad amemos a Dios y que su palabra entre en nosotros. La palabra evangelio quiere decir buena nueva. Cuando el sacerdote termina de leer el evangelio o de proclamar el evangelio, él dice palabra de Dios y nosotros respondemos gloria a ti, Señor Jesús. Después de que el sacerdote lee el evangelio, viene una parte que se llama homilía. La homilía también recibe otro nombre que puede ser sermón o también fervorín, pero lo más común es homilía o sermón. Esto viene siendo una pequeña reflexión o explicación sobre cómo podemos entender o poner en práctica lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Y también aprendemos formas en las que podemos compartir el amor de Dios con otras personas. Después de esto, vamos a rezar lo que viene siendo el credo. El credo es una oración que habla de toda nuestra fe, porque nosotros como cristianos católicos creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo, que viene siendo la Santísima Trinidad. Pero también creemos en lo que es la Santa Iglesia. También creemos en el perdón de los pecados y también dice el credo que creemos en la resurrección de los muertos. Por último, y ya para terminar, se reza otra oración. Esta oración se llama oración de los fieles. Esta oración no es más que las peticiones que le hacemos en la misa a nuestro Padre Dios. Estas peticiones son por las necesidades del pueblo de Dios, por las necesidades del Papa, por las necesidades de todos los líderes de la Iglesia, de todo el mundo. También podemos pedir en esta oración de los fieles por todo el mundo, por los enfermos, por todas las personas vivas, por todas las personas que ya han fallecido, por todos los difuntos. Y también nosotros individualmente
Podemos pedirle a Dios alguna petición en especial que a nosotros tengamos la necesidad de pedir en ese momento. Y por lo general, cada vez que se termina una petición de estas, la persona que las lee dice, escúchanos, Señor, o te rogamos, óyenos, ¿sí? Y nosotros participamos de la misma forma. Escúchanos, Señor, o te rogamos, óyenos. Por último, les quiero compartir una lectura de la Biblia. Esta lectura viene siendo la parábola del sembrador y la encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, en el versículo del 3 al 8. Y dice así: El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos al 100 y otros el 60 y otros el 30 por uno. Esta es palabra de Dios y contestamos: gloria a ti, Señor Jesús, porque es un evangelio. La parábola del sembrador es como cuando nosotros venimos a misa. En la misa se lee la palabra de Dios y ya está en nosotros qué clase de tierra queremos ser para la palabra de Dios. Si lo traducimos a otras palabras, puede ser que la palabra de Dios es la semilla que el sembrador avienta, y ya está en nosotros qué clase de tierra queremos ser nosotros para que esta semilla florezca, dé fruto, o por el sol, o porque no tenía buena tierra, o por las piedras, o por las espinas, esta palabra de Dios no florezca y no dé frutos. Esto es lo que nos trata de decir el tema de hoy. Ya está en nosotros qué clase de tierra queremos ser. Y por último, vamos a dar gracias a nuestro Padre Dios por el tema que acabamos de ver hoy. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Tú que me proteges tanto como verdadera Madre, cuídame con tu manto y haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Bye.